palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces, todo lo que harás. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces, todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento de ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás, todo lo que harás. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces, todo lo que harás. ¿Qué tal si cantamos una última vez? Vamos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco todo lo que hiciste, todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Padre, por Samuel, por traerlo aquí al seminario, por tantas maneras que nos ha bendecido a través de los años. De veras, gracias porque tú estás guiándole en los pasos para preparar el matrimonio. Y gracias, Señor, porque tú le has dado palabra para nosotros hoy. Bendígalo. Que este sea tiempo de bendición para todos. Amén. No, está bien. Buenos días. Generalmente uno pide que venga la gente. Bueno, hoy yo no es que estaba pidiendo que no viniera nadie, ¿no? Pero una persona, señora Elizabeth Sendek, no, por favor. Voy a predicar en Juan.
Y ella experta en Juan, por favor. Pero es la palabra de Dios. Junto al cadáver de un suicida se encontró una carta que decía: no se culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque 2 días más que viviese sería mucho martirio. Tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado con ella. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo mi madrastra trajo al mundo una niña que era mi hermana y a la vez era nieta de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermana. Después mi mujer trajo al mundo un niño que, como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi padre, nieto de su hermana y mi tío. Mi mujer era nuera de su hija. Yo soy en cambio padrastro de mi madrastra y mi padre y su mujer son mis hijastros. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, yo soy mi propio abuelo. Me despido de este mundo porque no sé quién diablo soy. Y de repente podría ser primo de Chávez. Alguien completamente sin identidad. No sabe quién es. ¿Cuántos sin identidad conocemos? El caso de Nicodemo, un encuentro secreto muy conocido por todos, un encuentro muy secreto, pero también muy conocido por todos. Les invito a abrir sus Biblias en Juan el capítulo 2, porque considero, como muchos otros han considerado, que es un solo tema del versículo 23 al capítulo 3, 21 tal vez. San Juan el capítulo 2, versículos 23 en adelante. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Puntos suspensivos. Y en el versículo 16, sin mirar las Biblias, todos podemos decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Yo te pido que tú hables, Dios, a nuestros corazones, que tú nos des de tu palabra y podamos responder a ella como tú lo deseas. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Cuál es su identidad en Cristo? ¿Realmente están seguros ustedes de que son salvos, de que realmente han creído en Jesús? Ustedes se preguntarán: este no es el momento ni el lugar adecuados. Vaya, evangelice en la calle. El problema es que este mensaje se da para personas que habían creído
en Jesús, no para los que no habían creído en Jesús. Y el propósito de Juan, al escribir su evangelio, yo creo que el propósito principal es que la gente, quienes escuchen, nosotros podamos creer en Jesús. El capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Desde el primer capítulo, en el versículo 12, Juan comienza diciéndolo, y todos lo sabemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de convertir el agua en vino en Caná de Galilea, capítulo 2, versículo 11, el Señor habla de que va a destruir el templo y en 3 días lo levantará. Dice: por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado en Juan 2:22. Creer está, creo que más de 80 veces en Juan. Pero creer y creer. Pero en el capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, siguientes versículos, hay algo que contrasta con esa idea. Entonces, si todo el que cree es salvo, ¿qué pasa con estos que creen y no creen? ¿Qué pasa con esto? Dice la versión de las Américas: muchos creyeron al ver las señales, pero Jesús no confiaba en ellos. La Nueva Traducción Viviente dice: muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos. La Nueva Versión Internacional dice: muchos creían en Él, pero Jesús no les creía. Hay un contraste muy marcado. Creían al ver las señales, pero Jesús no creían. 3 cosas que vamos a ver hoy. Y perdónenme, me bajé mucho al vulgo. Bueno, realmente yo hablo así también. 3 cosas. Primero, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. La declaración juanina, entonces, ¿cómo se entiende que es creer? Y creer va más allá, diría yo, mucho más allá de algo intelectual. Yo creo. Ellos creyeron porque vieron las señales, como Nicodemo. Los hermanos de Jesús, capítulo 7, ellos creen, miren, ellos dicen: ve y haz milagros en otras partes. Pero ellos no creían en Jesús. Capítulo 12, versículos 42 al 44. Muchos de los gobernantes creyeron en Él, pero no lo declaraban por miedo a los fariseos, porque, no recuerdo, tomaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, algo así. Creen, pero no creen. Estas personas que estuvieron ahí y que vieron las señales de Jesús y que escucharon el evangelio de Jesús, lo vieron tan cerquita, pero no creyeron. Y si creyeron, Jesús no creyó en ellos. Y esto a mí me parece chocante. ¿Cómo es posible que alguien puede creer en Jesús, pero a la vez Jesús no cree en Él? Es algo más como un proceso, se podría decir. Algo que invita a conocer lo que habla Juan también a través de todo el Evangelio, la gloria de Dios. Y vimos su gloria. ¿Y cuál es la gloria? Y comienza a hablar de la gloria. ¿Qué es confiar en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Lo que yo les puedo decir es que ellos habían visto al Mesías. Tal vez se preguntaron: ¿este es el Mesías que viene a liberar al pueblo? Habían creído intelectualmente tal vez, pero no habían entendido las implicaciones que esto trae. Los hermanos de Jesús vivieron con Él
En Juan 12, 42 y 43, lo que hablamos de los gobernantes, ellos, estas personas, estuvieron tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos de Él. Jesús no creía en ellos. Segundo, primero, tan cerca, pero tan lejos. Segundo, y perdónenme por esto, tan grande y tan bobo. Ahí comienza entonces en el capítulo 3 a hablar de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se parece mucho lo de Nicodemo a lo que hablaba el 2:23, que creyeron en él por las señales que habían visto. Pero el Señor entonces le dice: muy bien, vamos a hablar de ti y de mí. Vamos a ver qué tanto te conoces, quién realmente eres tú. Nicodemo llega y con una arrogancia, podría decir yo, él dice: sabemos que has venido. Maestro, sabemos, nosotros sabemos. Aquí no te venga a echar, nosotros sabemos. Y es como si Jesús le dijera: sabemos. Te voy a demostrar que no sabes nada. Vamos a ver quién es el que sabe aquí. Jesús habla del nuevo nacimiento. Nicodemo no puede entenderlo, pues tal como lo hacían los judíos en el capítulo 6, todo lo tomaban de manera literal y comienza, y Nicodemo hace una pregunta. Yo no sé, Nicodemo, no sé si supo que la historia de él había sido escrita, pero yo no sé cómo Jesús no le dice: tú maestro, y me preguntas eso, cuando él dice: Señor, ¿puede acaso un hombre viejo entrar otra vez en el vientre de su mamá y nacer otra vez? Qué pregunta, ¿no? Pero Jesús se la tapa, no dice nada. Le dice: mira, es necesario, mira que el viento pasa, y lo del espíritu y lo del agua, que no vamos a hablar de esto, simplemente a tocar estas tres cosas. Y Jesús le dice: mira, tú crees que sabes, pero tienes que nacer de nuevo. Nicodemo tenía que desmontar toda su teología, la teología del templo, la teología aún de su misma convicción, ¿no? ¿Quién era él? Yo soy, yo vengo, yo hago esto, yo hago esto otro. Un hombre intachable, que viene a hablar con un colega. Sí, para él Jesús era un colega. Maestro, porque él era también maestro. Colega, amigo, ¿qué más? Pero Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Si no, bailas. Como diría algún paisa, los paisas es que dicen baila. Nico, no es suficiente que lo sepas, tienes que nacer de nuevo. Cuando Pedro dice que es capaz de dar su vida por él, Jesús le responde: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando en el aposento alto los discípulos aceptan que Él es el Mesías, Jesús les dice que ellos lo abandonarán. Judas, ante los demás, fue un hombre de gran testimonio, tanto así que nadie desconfió de Judas. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, no dijeron: Judas, con esa cara de malo que tiene. Nadie dijo eso. Todo el mundo, todos los demás dijeron: ¿seré yo? ¿No será Judas? Pero ahí estaba el traidor, en medio de los que mejor tenían testimonio, o dentro de los que mejor tenían testimonio. Saben, a Jesús no le interesan nuestras confesiones humanas de fe. Alguien dijo que los cristianos todavía decimos mentiras. Yo me atrevo a decir: los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Heme aquí, envíame a mí. ¿Vamos a evangelizar? No. El grupo de evangelismo, no.
De madrugada yo me acercaré a ti. Vaya, busque un seminarista. Yo respeto a los que se levantan a las 5 de la mañana, porque yo no soy capaz. Yo lo canto a veces porque digo está en futuro, ¿no? Me acercaré, me levantaré, madrugaré, Señor, algún día, pero todavía no. Pero cantamos las mentiras. Nicodemo, no lo entiendes, le dice Jesús, es que no caes en cuenta de lo que te estoy diciendo. Y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto tan grande? Recuerdo una vez que un amigo me llamó. Yo tengo la desdicha de tener 3 celulares, 2 regalados y uno que yo compré. 3 celulares, a veces me los pongo aquí cual armas. Y una vez pues me llamaron, un amigo me llamó para que fuéramos a jugar tenis. Eso decía yo, que iba a jugar tenis. Yo todavía no sé jugar tenis. Y me llamó Samuel, podemos encontrarnos. Y yo me vi los 2 celulares y yo dije, ¿y el BlackBerry? Y lo buscaba y Samuel, ¿estás ahí? Y yo le dije, sí, no encuentro mi BlackBerry. No es porque estás hablando, ¿cierto? Y yo le dije, ¿a qué horas nos vamos a encontrar? Tan grande y tan bobo. Ahí lo tenía. A veces tenemos cosas evidentes, como Nicodemo. Conocía las Escrituras, pero no había creído en Jesús. Y por último, tan santo y tan perdido. Versículos 11 al 16, y no los vamos a leer. Pero el cargo religioso que tenía Nicodemo fue buscarlo como colega. Podía ser de un hombre ejemplar. Hablaba de un hombre ejemplar. Nicodemo debía entender que la única forma de encontrar la vida eterna era encontrando a Jesús, era creyendo en Jesús. El conocimiento que tenía Nicodemo, sabemos, no le ayudaba tampoco a encontrar el reino de Dios. El testimonio que tenía Nicodemo no le era suficiente. Escuchen bien, recuerden, ni lo que era, ni el cargo que tenía, ni lo que sabía, ni el buen testimonio le servían. Y Jesús les decía, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 16, Nicodemo fue la primera persona en escuchar este gran versículo, ¿no? El primer espectador directo. Porque de tal manera, Nicodemo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, Nicodemo, te la di. Pero Nicodemo tenía que pensar en qué era realmente la vida eterna. Y Juan habla muchas veces o varias veces de vida eterna, capítulo 6. ¿Y qué es vida eterna? Y para muchos la vida eterna comienza cuando morimos. Morimos y voy a la vida eterna. Tiempo con Jesús. Pero la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza cuando creemos, cuando hemos nacido de nuevo. Ahí comienza la vida eterna. Y Juan, en el capítulo 17, versículo 3, da la respuesta. ¿Qué es vida eterna? Y Nicodemo lo tenía que saber. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis colegas, sabemos, mis amigos, nosotros puede que sepamos, estamos estudiando teología. La semana pasada estaba en Necoclí y me dijo un estudiante, yo cuánto quisiera estar en el seminario allá donde estudió usted para untarme de esa santidad de los demás consiervos. Yo le decía, sabemos
sabemos. Sabemos. ¿Creen ustedes en Jesús? Levanten la mano, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Jesús cree en usted? Yo me tuve que hacer esa pregunta. ¿Jesús cree en mí? Saber no es suficiente. Tener un cargo y predicar no es suficiente. Un buen testimonio tampoco es suficiente. Jesús cree en nosotros. Realmente hemos sabido, y que nuestra respuesta no sea como la de muchos jóvenes cristianos, hijos de cristianos. ¿Desde cuándo usted es cristiano? Yo nací en el Evangelio. Mi papá me dijo una frase común: Dios tiene hijos, no tiene nietos. Señor de los cielos, te doy muchas gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por llevarme a reflexionar un poco acerca de el mensaje que tú tienes a través de tu palabra. Señor, que nadie en esta mañana salga de aquí sin antes preguntarse: Señor, ¿tú crees en mí? ¿Yo soy realmente o soy un engaño? Señor, ayúdanos, porque estamos al frente, Señor, en muchas iglesias, que podamos estar al frente diciendo: yo creo en Jesús y Jesús cree en mí. En Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.